¿Estaba Juana I realmente loca? ¿Fue su marido tan hermoso? Juana I de Castilla estuvo encerrada en el Palacio de Tordesillas desde los 29 y hasta los 75 años, una clausura que hubiese vuelto loco a cualquiera. En este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hablamos de los Trastámara, de historia y de uno de los personajes femeninos más mitificados de la misma, Juana I de Castilla o Juana la Loca. Para ello vamos a hablar con María Lara, historiadora y escritora del libro Juana I, la Reina Cuerda, que ha llevado a cabo un trabajo de investigación, ¿no?, para aterrizar un poco el mito. Buenos días, María. Buenos días, Andrea. En primer lugar, te quería preguntar qué es esto de que Juana la Loca estaba cuerda. ¿Por qué nos han engañado? Pues sí, durante los últimos años he estado escribiendo esta biografía de Juana I, la Reina Cuerda, así la he titulado. Está publicada en Secotia, en Almuzara, y bueno, se publicó el año pasado, en junio, ahora va por la tercera edición y va a salir la edición de bolsillo. Y es que realmente es una fake news. Un bulo lo de que Juana estuviera loca, pero ha habido muchos intereses a lo largo de la historia que sobre todo la han escrito hombres o para hombres. Y bueno, ese adjetivo de histérica en femenino pues parece que siempre se ha dicho así, como si los hombres no pudieran ponerse en un momento dado nerviosos. Y en la biografía de Juana, en el libro Juana I, la Reina Cuerda, cuento muchos episodios en los que era Felipe y no Juana el que se ponía nervioso y hasta histérico, pero sin embargo la fama se la llevaba ella. Me encanta esto de que dices que Felipe el Hermoso no era tan hermoso. Te dices por fuera, dices por dentro. ¿Por qué no era hermoso Felipe el Hermoso? Pues ni por fuera ni por dentro. Ahora estamos en un instituto que hemos estado impartiendo clase a segundo de bachillerato, Laura, Lara y yo, y hemos hablado precisamente de esos aspectos que vinculan con la realidad y con el mundo adolescente, pues los tópicos de si Juana estaba loca, Felipe era hermoso, y ni Juana estaba loca ni Felipe era tan hermoso. Y es que realmente el retrato de Felipe era el de un muchacho que al abrir la boca tenía casi todos los dientes de oro, lo cual ya llamaba la atención, porque tenía muchas caries. Colón había hecho poco antes de la boda de Juana y de Felipe el viaje a América, es decir, que lo de el cacao y los dulces estaba a la orden del día. Reciente, los dulces vinculados al chocolate, y entonces, bueno, pues él lo que le pasa es que tenía esa propensión en su dentadura. Hombre, tú imagínate que acaban de descubrir el chocolate, yo estaría igual. Yo sería Felipe el Hermoso 2. Por supuesto que no hay que meterse nunca con las personas por su aspecto físico, lo que vale es lo de dentro. Pero es que cuando Juana y Felipe, ya casados, visitaron al rey de Francia, él dijo al ver a Felipe a caballo, ¡oh, qué príncipe tan hermoso! Y entonces él, claro, lo de hermoso, pues ya se lo quiso llevar a la tumba. Sí, ¿no? No es lo mismo. No lo oía mucho, a lo mejor. Que un mote de loca. Claro, es que al final el bulo histórico es un poco injusto, ¿no? Con las mujeres, normalmente. ¿Por qué había intereses detrás de decir que Juana estaba loca? Porque al final ella terminó encerrada, cautiva prácticamente durante toda su vida. Estuvo desde los 29 hasta los 75 años, cuando muere encerrada. De hecho, ahora, en 2024, se cumplen 515 años de su encierro en Tordesillas. Un encierro motivado por la decisión de su padre de tenerla apartada del poder. Y es que Juana no estaba orientada a reinar cuando nace, porque los reyes católicos tuvieron como hijos a Isabel, Juan, Juana, María, Catalina. Ella era la tercera, estaban por delante sus hermanos. Pero es que la cuestión es que como sus hermanos mueren, pues entonces Juana es puesta como la primera de la línea sucesoria, pero en esas fechas ella ya estaba casada con Felipe. Y ahí, en el momento en que se convierte en princesa de Asturias, Juana descubre la auténtica personalidad de Felipe. Y es que era un hombre muy ambicioso y que lo que quería era tener a Juana incapacitada para él ser el rey titular. No se conformaba con ser el rey consorte, cosa que ha pasado también en la historia casi actual de algunas monarquías de Europa. Lo contamos Laura, Lara y yo en otro de nuestros libros, en ese caso publicado en Edad, el libro Princesas en Jeans, como determinados consortes de reinas, como por ejemplo Margarita II de Dinamarca, que
abdicó en enero de 2024, pues su marido ya difunto salía en las revistas del corazón, que a veces no se sentía cómodo con el papel y se iba a uno de los castillos que tenía en Francia, porque hay hombres que no han llevado bien lo de ser reyes consortes. Y Felipe lo que pensó en el siglo XVI es, pues nada, incapacito mentalmente a Juana y yo soy el rey titular. Pero había otro hombre en la familia de Juana, también muy ambicioso, Fernando el Católico, en el que se ha visto al príncipe de Maquiavelo. Que Maquiavelo pudo inspirarse en Fernando de Aragón para el príncipe, para su famoso tratado, donde dice que el fin justifica los medios. Y lo que pasaba es que Fernando, cuando muere en 1504, Isabel la Católica, tampoco quiere que su hija sea la reina, sino él exprimir todo lo que pueda ese papel de regente que ha dejado como cláusula testamentaria Isabel, en el caso de que al fallecer ella, su hija no estuviera en condiciones. Justo, y, claro, es que esto es fuerte también, ¿no? Porque Isabel al final sí que ejerció reinado y dices, esto fue una época anterior, una mujer que vive antes, que ejerce reinado y que a su hija se la incapacita para que no sea una mujer la que esté al mando. Claro, y es que además su madre pudo tener esa capacidad de mando precisamente porque cuando ella reina acaba venciendo a otra mujer, a su supuesta sobrina Juana la Beltraneja en la Guerra Civil Castellana de 1474 a 1479, es decir, era una guerra mujer contra mujer. Ese es el truco para ganar, Juana, ¿no? Que sea contra una mujer, contra los hombres es muy difícil. Juana se estaba enfrentando a 3 hombres, primero a Fernando, después a Felipe, también luego un poco después nuevamente a Fernando, a su padre, y en el reinado de Juana vemos una sombra muy alargada y es que ella nunca puede reinar por sí sola. Reina con su hijo, con Carlos, que le usurpa el trono, porque su hijo tenía que haber esperado a que Juana hubiera fallecido para entonces reinar, no usurparle el trono. Y es que de hecho en el libro Juana I, la reina cuerda, hablamos de cómo Juana, en el momento que fallece en 1555, pues desde el más allá contemplaría cómo su hijo abdica en yuste, es decir, se retira. Si entonces ya tenía el trono legítimamente para él solo, ¿por qué se retira? Entonces, tanto que se ha puesto el estigma de locura a Juana, y en realidad el que podía tener hipotéticamente el complejo es Carlos, que necesitaba de la muleta de su madre para estar reinando. Y bueno, episodios como el de los comuneros, que le pudieron quitar el trono a Carlos porque se presentaron en Tordesillas y le dijeron a Juana que ella era la reina titular y el comunero Padilla en concreto, pero también Bravo y el comunero madrileño Zapata le iban a ayudar. Juana ahí lo que piensa es que entre sus sentimientos de madre y su poder de reina, pues decide ser siempre madre hasta el final. Y entonces no quiere hacerle daño a su hijo, pero sin embargo ella sabía que los comuneros llevaban la razón y que la estaban defendiendo. Y renuncia a la legítima defensa de su persona con tal de no hacer daño a su hijo, que incluso estaba contratando a criados que le hacían daño física y moralmente a Juana. O sea que encima era una madre abnegada y estaba ahí luchando por los que la tenían cautiva prácticamente, porque habíamos dicho que estuvo en Tordesillas desde los 29 hasta los 75 años sin salir. Así es, y fallece el 12 de abril de 1555, Viernes Santo, dedicando a Cristo sus últimas palabras. Ella, que había sido tildada de hereje y también de bruja y de endemoniada a lo largo de su vida, todo por ser la más sabia de los Trastámara, una mujer que sabía idiomas vivos en aquellos momentos, lenguas muertas, historia, geografía, que era la traductora de los reyes católicos con Felipe, porque no se podían comunicar entre sí. Los reyes católicos no sabían ni holandés ni francés. Felipe tampoco sabía castellano. Entonces ella estaba siempre entre la espada y la pared, y entonces era el chivo expiatorio, la cabeza de turco, el clavo que sobresale al que se le da el golpe. Muy propio esto de la Edad Media, ¿no? De tachar de brujas a las mujeres inteligentes y a las mujeres que parece que pueden hacer sombra a los hombres, en este caso a 3 hombres que les gustaba el poder. Precisamente no eran hombres que fuesen a quedarse en la sombra, ¿no? de Juana I. ¿Qué te llevó, María, a investigar sobre la vida de Juana? Pues fue cuando estábamos impartiendo, Laura y yo, el ciclo Juana es nuestra reina, como cronistas de las Cortes de Castilla-La Mancha para el 5º centenario de las Comunidades de Castilla en 2021. Y entonces, en esos momentos, decidimos darle ese toque femenino al movimiento de las comunidades en su revisión historiográfica. Y curiosamente, sin saber que estábamos desarrollando ese ciclo en las 5 provincias de Castilla-La Mancha, pues me contactaron desde una de mis editoriales, desde Almuzara, me
encargaron una biografía de Juana y yo, pues además dije, estoy justo en Toledo porque estaba ese día allí impartiendo conferencia y digo, y además es que el personaje pues me lleva acompañando desde hace tiempo. Y en la historia de Juana, pues tradicionalmente, como hemos dicho, se ha repetido esa patraña de la locura. Y yo quería bucear en las fuentes para encontrarme directamente con Juana, como hice a través de las cartas de sus amigas, en los archivos, también a través de su autógrafo, a través de algunos de sus objetos personales. Y todo ello me llevó no solo a justificar la depresión que lícitamente pudo tener Juana, casi 50 años encerrada en Tordesillas. ¿Quién no va a tener depresión en esa situación? Pues todo el mundo. Es que pude encontrar la auténtica personalidad de Juana, su resistencia y su resiliencia, a la vez de su empoderamiento y su capacidad para, en algunos momentos, hacerse casi invisible, para no molestar a su padre, a su marido, a las personas de la corte pagadas por ellos, porque la patraña de la locura la perpetúa el que fue profesor de Juana y luego fue un traidor con ella, Pedro, mártir de Anglería, y después se ha ido repitiendo, diciendo falsedades como que si tenía celos a las monjas de los conventos por los que iba pasando con el cadáver de Felipe el Hermoso, lo cual es injusto decirlo porque en el libro Juana I, la reina cuerda, cuento y desvelo por qué Juana manda con la cabeza muy lúcida desenterrar a Felipe el Hermoso una vez muerto y enterrado en la Cartuja de Miraflores, precisamente como llave para su libertad. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación? Pues en el libro explico cómo quieren casar a Juana y ella, después de estar viuda, Fernando el Católico, cuando quiere casarla, y ella ya le ha dado todos los argumentos de por qué no quiere volver a casar con nadie, pues entonces ella, en ese conocimiento amplio que tiene de todas las materias, sabe que en la jurisdicción castellana se establece que no se puede casar una reina mientras que esté insepulto su antiguo marido. Y entonces ella manda desenterrarlo, con la argucia de que Felipe el Hermoso había mandado como voluntad que su cuerpo estuviera enterrado en Granada y sin embargo lo tenían enterrado donde había fallecido, en la Cartuja de Miraflores en Burgos. Y todo eso está dentro de la mente de una mujer que nunca hizo daño a nadie, que trató de escapar de circunstancias obligadas a la que se veía sometida, con teatralidades, porque si decía su voluntad nunca era tenida en cuenta, lo que le apeteciera nunca era tenido en cuenta. Sí, que tenía que buscar las vueltas legales, ¿no?, para hacer un poco lo que quisiese, engañando a la gente y al final pues dándoles 20 vueltas en inteligencia, porque no se dieron cuenta, ¿no?, de lo que estaba intentando hacer realmente. Es que 500 años después todavía se seguía pensando, es decir, que hizo muy bien el teatro. Y además ella fue la profesora, la única profesora que tuvo su hija Catalina, nacida de manera póstuma cuando ha muerto Felipe el Hermoso, y es la única profesora que tiene esa niña llamada Catalina, con la que comparte encierro hasta 1525. Y Juana le enseñaba todas las materias, y en el momento que le tocó casarse de acuerdo a la mentalidad imperante en aquel siglo de oro, pues Catalina era la más preparada de todas las princesas del Renacimiento. Luego los portugueses, como se casó con el rey de Portugal, la consideraban la madre de los portugueses. No tenía ningún trauma de haber estado encerrada, todo gracias a esos sufrimientos que se iba tragando Juana, haciéndole, sin embargo, creer a su hija que vivía en un mundo feliz. Pues María Lara, a mí me han dado muchísimas ganas de leer tu libro. Creo que es lectura obligada para este fin de semana del 8M, que encima hace malísimo. Así que nada, después de la mani, esto es un buen plan. Muchísimas gracias por recibirnos y por escribir y por recuperar la historia de Juana I, la reina cuerda. Que no se nos olvide que estaba bien cuerda y que era bien inteligente. Gracias a las personas que nos están oyendo, también desde las proximidades de otras regiones como Castilla-La Mancha, pues esta tarde estaremos a las 5 de la tarde en la biblioteca de Vargas, en el acto que ha organizado el Ayuntamiento de Vargas, Toledo, de presentación de Juana I, la reina cuerda. Y estaremos mañana también, Laura, Lara y yo. Después de este viaje esta tarde a Toledo, pues mañana viajamos a Navarra y estaremos en el Museo del Carlismo de Estella, donde Navarra ha decidido celebrar este Día de la Mujer, y en este caso pues el día posterior al Día de la Mujer, el 8 de marzo, mañana sábado, 9 de marzo, con la conferencia que vamos a impartir sobre las mujeres en la historia. Pues muchas gracias, María, espero que os vayan súper bien todas las conferencias y nada, mucha suerte con la promo del libro. Hasta la próxima. Chao.